Nos encontramos en los laboratorios de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Nuestra invitada de hoy es una ingeniera electrónica, investigadora, docente, quien nos hablará de su trayectoria académica y de los proyectos de investigación que actualmente realiza. Acompáñenos. Hoy en día nuestra vida sería impensable sin computadores, televisores, teléfonos móviles e Internet. La comunicación a distancia está omnipresente en todas las sociedades contemporáneas y constituye la base de su funcionamiento. Pero ¿cómo ha sido posible conectar al planeta entero, transmitiendo datos de todo tipo de manera casi instantánea? ¿Qué especie de magia nos permite saber lo que ocurre en nuestro entorno más cercano y al mismo tiempo estar al tanto de lo que sucede en los lugares más remotos del planeta con un solo clic? Esta magia se debe a las telecomunicaciones. Los orígenes de las telecomunicaciones se remontan varios siglos atrás, pero es a finales del siglo XIX que se acelera su desarrollo. Primero fue la telegrafía y la radio, a la que siguieron la telefonía, la televisión y los satélites de comunicaciones. Más recientemente, la telefonía móvil, la banda ancha, el Internet, la fibra óptica y las redes de nueva generación como la 5G. Como campo del conocimiento, las telecomunicaciones estudian, diseñan, desarrollan y explotan aquellos sistemas que permiten las comunicaciones a distancia. Ellas, a su vez, se basan en otras disciplinas como las matemáticas, la física, la electrónica y la informática. Buena parte de estas tecnologías, que inicialmente se crearon para satisfacer necesidades militares o científicas, rápidamente se difundieron para el consumo del público en general. Hoy en día, las llamadas tecnologías de la información y la comunicación están presentes en la vida diaria de las personas, las empresas y las instituciones en todo el mundo. Hoy nos acompaña una ingeniera especialista en este tipo de tecnologías. Margarita Barón Durán es ingeniera electrónica, maestra en comunicaciones ópticas y tecnologías fotónicas del Politécnico di Torino en Italia. También es doctora en optoelectrónica e hiperfrecuencia de la Universidad de Toulouse en Francia. Actualmente es profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha especializado en telecomunicaciones ópticas. Margarita, estamos aquí en el laboratorio de comunicaciones de la ingeniería eléctrica y electrónica. Sí. Entonces, aquí es donde tú desarrollas parte de tu trabajo de investigación. Tenemos una cantidad de equipos especializados que nos muestran que efectivamente la investigación en esta área requiere tanto de recursos como de equipos especializados, como además de mucho tiempo de dedicación y de equipos conformados de grupos de investigación. Hablemos de ese trabajo de investigación que tú vienes realizando, de un proyecto, de un sistema de monitoreo remoto en el Amazonas. ¿De qué se trata esto? ¿De dónde surge? Claro. Bueno, este proyecto es muy importante para nosotros en el grupo porque siempre hemos estado en búsqueda de campos en los que podamos aplicar nuestra ingeniería, poder ayudar a algún problema y solucionarlo. Entonces surge de una ONG ACT, Amazon Conservation Team, que nos encontraron y nos pidieron una reunión para hablar con nosotros a ver si podíamos ayudarles a hacer un sistema para monitorear algunos territorios en la Amazonía, de zonas protegidas, de parques naturales. En particular, ellos nos hablaron del Parque Natural Río Puré, que es un parque en la Amazonía que es muy grande, tiene una extensión cercana a 1 millón de hectáreas, por lo cual se hace muy difícil el monitoreo de este parque. Allí hay una gran cantidad de riqueza y de biodiversidad que hay que conservar, pero también se sabe de la existencia de pueblos en aislamientos en esta región. Entonces es de gran importancia para el país y pues en general para el mundo conservar estas zonas.
y pues es difícil que solamente con la presencia de personas que cuidan los parques pues se pueda lograr el monitoreo de algo tan grande. Claro. Entonces pensamos que a través de las telecomunicaciones podemos hacer un sistema que de alguna manera nos ayude a saber cuándo alguien ingresa al parque, poder tomar algunas imágenes y enviarlas, tal vez no tenga que ser en tiempo real, pero sí rápido, de manera que podamos tener información rápida del ingreso de, digamos, presiones al parque. Y esto surge de un problema muy concreto, y es que hay un robo, hay una expoliación de los recursos de este tipo de parques. Claro, al ser estos parques tan escondidos, entonces es fácil que ingresen allí personas que quieren hacer tala ilegal o minería ilegal, o que quieran sacar algunas especies, o incluso personas que de pronto sin ninguna mala intención quieren ir de pronto a conocer o ingresar, pero pues digamos que vamos a llevar al parque pues una serie de virus y cosas que no debemos llevar allá y pues que pueden hacer daño a la biodiversidad que tiene el parque. Y nos contabas que están un poco en la etapa del desarrollo de un prototipo que pueda ser replicado además en otras partes del país, ¿no? Resulta muy importante, por ejemplo, para el Estado colombiano tener esta capacidad de controlar el territorio, de saber qué sucede en estas zonas que tienen tan pocas vías de comunicación, que son territorios que están muy lejos de los centros urbanos, por ejemplo. Bueno, ¿y qué tanto falta en todo ese proceso de investigación para llegar a tener el sistema de monitoreo? Sí, digamos que el problema, si fuera en Bogotá o en una zona donde hay disponibilidad de la red eléctrica o hay disponibilidad de cobertura de la red de celulares, etcétera, pues sería un problema más sencillo de resolver. Allí en la Amazonía tenemos pues una serie de inconvenientes que lo hacen más difícil, porque tenemos unas condiciones climáticas difíciles, además tenemos que resolver el problema, digamos, de la falta de red eléctrica, tenemos que resolver el problema de las telecomunicaciones porque no llega allí una red de fibra óptica, ni llega, no hay cobertura, digamos, de la red celular. También hay problemas, pues, porque algunos roedores comen los cables, la humedad hace que se dañen algunas cosas, las baterías no funcionan tan bien, los paneles, digamos, solares se llenan de moho, las mismas cámaras se llenan de moho. Entonces nosotros lo que queremos es hacer un sistema que pueda durar, pues sabemos que tendrá una duración en tiempo, pero que sea lo más durable posible para que no tengamos que ir muchas veces a hacerle mantenimiento y eso. Entonces, pues por ahora estamos todavía en la fase en que lo probaríamos en condiciones más controladas, no necesariamente en el parque definitivamente. Todavía. Dado que se trata de un proyecto bastante grande, que además, como hablábamos, requiere de recursos, también lo lleva a cabo, tú lideras este grupo de investigación, este equipo de investigación que incorpora a estudiantes, nos contabas estudiantes de pregrado y de posgrado. Sí, bueno, esto es importante también decirlo, que digamos en un grupo de investigación, bueno, los profesores estamos allí como para coordinar las cosas y todo esto, pero en realidad quienes tienen todo el crédito y quienes hacen todo el trabajo difícil son nuestros estudiantes. Sin ellos, pues nuestro grupo de investigación pues no tendría ningún sentido, y son ellos quienes hacen una gran labor. Entonces, pues simplemente el grupo de investigación no existiría si no estuvieran los estudiantes. Ellos son la base de esto. Siempre debe haber un chico de doctorado con el que trabajen con él varios chicos de maestría, y luego a su vez dividir esos problemas grandes en pequeños problemas que luego le puedan ayudar chicos de pregrado y así. Margarita, otro de los proyectos que tú lideras tiene que ver con sensores de fibra óptica. ¿De qué se trata esto? Aquí tenemos un ejemplo de algunos equipos y de fibra óptica. Sí. Bueno, hace unos años conocimos pues los sensores de fibra óptica aquí en el grupo y empezamos a mirar diferentes aplicaciones que ellos podían tener. Así fue como también un grupo de profesores de la Universidad del Bosque nos trajo un problema relacionado con los tratamientos de hipertermia, que es un tratamiento pues paralelo a los tratamientos para el cáncer, como pues la quimioterapia o la radioterapia. Este es otro que se llama hipertermia, y en esos tratamientos es muy importante poder medir la temperatura en tiempo real. Entonces, los profesores que estaban trabajando en esta temática necesitaban algo con lo que pudieran medir la temperatura para hacer unos modelos y confirmarlos con unas simulaciones que ellos tenían, pero querían algo real que pues se pudiera medir y confirmar, digamos, sus simulaciones. Lo interesante pues de la fibra óptica es que nos permite hacer las mediciones
sin dañar, digamos, el patrón de la fuente de radiación que está emitiendo, digamos, la radiación para hacer el tratamiento. Y además, pues por el tamaño tan pequeñito de ellos y eso, pues es fácil, digamos, de pensar en acomodarlo en algún modelo y pues posteriormente pensar en que se pudiera utilizar en personas. Margarita, ¿cuáles son tus proyectos futuros que te gustaría desarrollar en tu campo de conocimiento, pensando en que puedas tener los recursos, el equipo, los materiales, el apoyo necesario aquí, desde donde estamos en la Universidad Nacional de Colombia y frente a las necesidades que tiene el país en tantos ámbitos? Sí, digamos que al comienzo, cuando nosotros empezamos la investigación, lo trabajábamos mucho como por áreas, entonces el tema era sensores o el tema era osciladores, o bueno, lo trabajamos mucho como por los temas de electrónica. Con el tiempo, pues fuimos descubriendo que en realidad nuestros proyectos deben estar orientados más hacia los problemas que nos surjan. Entonces, hay mucho trabajo por hacer aquí en Colombia, por ejemplo, en el tema de salud. Entonces, en ese tema sí queremos encontrar pues todas las aplicaciones que podamos, en las que podamos aplicar nuestras cosas. A veces uno no lo sabe, de pronto yo sé muchas cosas de fibra, no sé en qué podría usarlo. Entonces, para eso es importante hablar con las personas de otras disciplinas, con los médicos, con los ingenieros de otras ingenierías, con ecólogos, con sociólogos. Hay que hablar con las otras personas para poder encontrar esos problemas. Entonces creo que nuestra investigación tiene que estar más centrada a eso, a cómo resolvemos otros problemas que pueda tener la gente y cómo desde lo que nosotros sabemos hacer podemos ayudar. Bueno, y Margarita, tú estás en un campo en donde el cambio tecnológico es exponencial, esto es vertiginoso rápidamente, pero dentro de lo que tú ves, ¿hacia dónde nos dirigimos en ese campo de las telecomunicaciones? Bueno, hoy en día lo que hemos visto pues es mucho el interés de la gente de estar comunicada, de saber en dónde se encuentran los otros, de poder hacer cosas en tiempo real de manera remota, ¿no? Entonces creo que vamos un poco hacia eso, hacia la posibilidad de enviar los datos y recibirlos muy rápido, de manera que uno pudiera pensar en aplicaciones como que yo me encuentro aquí, pero estoy conduciendo un bus en China. Eso sería como el futuro de las telecomunicaciones y hacia eso tratan de ir. Cada vez más remoto, cada vez más lejos y más rápido, y que lo pueda hacer como si estuviera ahí en el sitio, es como lo que buscan hoy en día las tecnologías de telecomunicaciones. ¿Y cómo se encuentra Colombia, digamos, en este ámbito, este cambio tecnológico? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos? En realidad no es tan difícil estar hoy cerca de lo que está sucediendo en el mundo. Hoy en día digamos que todo es como muy global, además las empresas de telecomunicaciones tienen presencia en todo el mundo, entonces no es tan lejano. Además, digamos, el potencial de nuestros estudiantes y su nivel es muy parecido al nivel que puede haber en otros países. Nos falta un poquito es desarrollar más la industria aquí, hacer nosotros más las cosas, de pronto no pensar en que el equipo no lo podemos hacer acá, sino que lo tenemos que comprar siempre. Entonces tratar de desarrollar más nosotros mismos las cosas, porque somos capaces, es decir, cualquier ingeniero de nosotros egresado de ingeniería electrónica o eléctrica de aquí de la universidad puede ir a trabajar a cualquier empresa de telecomunicaciones en el mundo, cualquiera que pudiéramos nombrar, lo puede hacerlo y lo hacen. Nuestros chicos, si uno hace una revisión de los últimos 4 o 5 años, una serie de egresados, incluso ni siquiera hay muchos que están acá, están trabajando en diferentes empresas o universidades en el mundo. Entonces, sin duda, se trata de un campo con mucho futuro. Sí. Muchas gracias, Margarita, gracias por contarnos de este trabajo de investigación. Con mucho gusto, gracias. Margarita, tú eres la única profesora mujer ingeniera de tu departamento, el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Cuéntanos cómo surgió esa vocación por la ingeniería, que suele no ser, digamos, como uno de los ámbitos en donde vemos muchas chicas llegando a la universidad. Sí, bueno, a mí me gustaban mucho las matemáticas en el colegio, me gustaba mucho la física, la química, entonces pues me dijeron, bueno, puede ser una buena opción estudiar ingeniería. Entonces empecé a conocer algunas ingenierías, pues posibilidades, ingeniería química, ingeniería industrial,
en ingeniería mecánica y pues llegué a electrónica y me pareció muy chévere, me pareció muy interesante todo lo relacionado con la tecnología. Pues en ese momento, hace ya como 25 años, en ese momento pues la tecnología, cuando uno habla de tecnología era diferente, no era pues tabletas o celulares porque eso no existía, pero sí había muchas cosas de automatización, de robots, entonces a mí en ese momento pues eso me pareció como muy interesante, como muy chévere. Y en tu entorno, ¿cómo recibieron esta decisión tuya de estudiar ingeniería? ¿Qué dijo tu familia? ¿Qué decían tus amigos? Bueno, en mi familia encantados porque mi papá siempre ha sido una persona que ha apoyado mucho todo lo que es el trabajo de las mujeres, él le gusta mucho resaltar eso siempre, entonces desde pequeñas él nos mostraba muchos ejemplos de, bueno, esta persona es la única mujer que hace esto, o esta señora es una mujer y es la mejor en esta cosa o en la otra, entonces él siempre nos resaltaba mucho que nosotras podíamos hacer, mi hermana y yo, somos dos hijas, que podíamos hacer lo que nosotras quisiéramos, que eso estaba abierto sin importar pues el sexo de la persona, entonces ellos encantados, felices, mi papá dijo que genial, que eso era excelente, que muy bonito, entonces ellos encantados. Muy bien, tu especialidad es telecomunicaciones. Sí. ¿Por qué telecomunicaciones y de qué se trata esa área? Sí, digamos que como te decía al comienzo, cuando yo empecé a estudiar, pues era como veía los robots y todo eso me parecía muy interesante, pero a medida que fui avanzando en la carrera, pues empecé a conocer otras áreas en las que se desempeña un ingeniero electrónico y conocí pues toda la parte de telecomunicaciones, entonces esto está relacionado con el hecho pues de poder enviar y transmitir información. En ese momento pues estaba como empezando a surgir todo lo que era pues las comunicaciones, internet, como las conocemos hoy en día, la posibilidad de hablar con todo el mundo, de enviar video y voz a muchas partes, entonces eso estaba como tomando mucho auge en ese momento y pues yo empecé a conocer todo eso, cómo se hacía, cómo eran los equipos que se usaban, las tecnologías que había, qué posibilidades había y eso me gustó mucho en ese momento, entonces pues me empezó a gustar esa área y pues de pronto ya lo de los robots y eso pues me sigue pareciendo muy interesante y todo, pero bueno, ya lo conozco un poco más. ¿Te gustan más y ya las comunicaciones? me especialicé más para esta parte. Y te fuiste a hacer tu maestría a Italia. Sí. Cuéntanos cómo fue, cómo te fuiste de Bogotá para Italia. Sí, recién me gradué, hicimos la tesis de pregrado, el trabajo de grado de pregrado con una amiga y empezamos a trabajar las dos en una empresa de telecomunicaciones aquí en Bogotá. Y ella consiguió una beca para irse a Italia. Entonces ella me comentó pues cómo era el proceso para aplicar a la beca y era con la especialidad en telecomunicaciones por fibra óptica. Entonces pues me parecía interesante también porque había ganado una beca para hacer un curso en Japón de un par de meses de telecomunicaciones por fibra óptica y bueno, la empresa en la que trabajaba era de telecomunicaciones también, entonces había visto todo eso, entonces pues me llamaba mucho la atención y pues la opción de tener una beca era algo muy bueno, entonces así fue como estuve en Italia como 1 año y medio, casi 2 años haciendo el estudio de... Y de ahí te fuiste a tu doctorado a hacerlo en Francia. Sí. Y esa decisión de hacer doctorado, que es bastante exigente, también fue marcando tu vocación académica, porque digamos que en tu campo de acción, el trabajo con la empresa privada, digamos, suele ser uno de los ámbitos laborales más apetecidos. Era interesante trabajar ahí en la empresa y lo había visto, pero de alguna manera a mí siempre me había gustado mucho todo lo de la investigación. Yo veía profesores que se iban a hacer doctorados y cosas que tampoco era tan usual en ese momento, pero sí empezaron en esa época a irse. Entonces yo veía que la gente iba a hacer estos estudios y me sentía como curiosidad, porque a veces en la industria lo que pasa es que, bueno, el primer año o 2 uno aprende muchas cosas, pero luego empieza como a estancarse en algo muy rutinario, muy administrativo y yo quería seguir aprendiendo. ¿Y cómo te fue en Francia? Es decir, en tu área específicamente, Francia parece ser uno de los países en donde más desarrollo hay. Sí, fue una experiencia muy bonita, digamos también me gustó mucho haber visto cómo hacían las cosas en otra parte, porque de pronto uno está acostumbrado a ver cómo se hace algo en un lugar, pero la forma en la que ellos tenían de estudiar las cosas, de entender los problemas, era algo bastante interesante y me gustó bastante. Y pues bueno, también tener la oportunidad de estar en Toulouse, que tiene
tiene un desarrollo muy grande en la industria aeronáutica y de todo lo que es las empresas de aviones, porque allá hay una empresa, pues una parte grande de la empresa Airbus. Entonces allí tienen pues muy ligado el desarrollo de la industria con la investigación. Entonces era interesante esa unión de las dos cosas. Y cuéntanos, tu tesis doctoral fue sobre qué tema. Bueno, en la escuela donde yo estudiaba es una escuela de aeronáutica y del espacio. Entonces allí ellos buscan algunas aplicaciones que puedan servir o que se puedan hacer para sistemas que sean embarcados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cosas que de pronto en un laboratorio funciona, pero cuando ya la vas a llevar a una aplicación en un avión o en un satélite, pues necesitas que sea liviano, que consuma poca corriente, que no sea muy grande porque tienes limitaciones de espacio y de alimentación. Entonces el sistema mío era un sistema que tuviera esas características y que pudiéramos utilizar elementos ópticos de la parte de óptica y de la electrónica unidos para un sistema embarcado. Entonces que se pudiera aprovechar como todas las ventajas de la óptica y que fuera un sistema pequeño, que fuera de poco consumo para algunas aplicaciones en la parte aeronáutica o bueno, en satélites también. Y a propósito de la industria aeronáutica, ¿cómo fue tu aterrizaje en Colombia después de varios años en el exterior, en ese entorno de innovación tecnológica y tu llegada a la Universidad Nacional? Bueno, pues para mí fue como un sueño hecho realidad porque pues yo lo que quería era llegar a vivir en Colombia. Yo siempre he querido vivir aquí. Mi idea era aprender, estudiar en otro país, pero yo siempre quise vivir aquí. Y pues lo que quería también era trabajar en una universidad. Entonces justamente había unas convocatorias abiertas para aplicar al Departamento de Eléctrica y Electrónica y en la modalidad de telecomunicaciones, en la especialidad de telecomunicaciones. Entonces pues fue perfecto porque pues pude aplicar y pues afortunadamente gané la convocatoria y bueno, aquí estoy. Aunque hoy en día, digamos, hay una participación muy fuerte y muy importante de las mujeres en este campo de la ingeniería. De hecho, aquí en la universidad, en la facultad hay numerosas profesoras en distintas especialidades. De todos modos hay una identificación un poco desde el sentido común de la ingeniería más como un mundo de lo masculino. ¿Cuál dirías tú que es el aporte que hacemos las mujeres en el ámbito de la ingeniería, un poco desde la especificidad del género, que pueda, digamos, señalar también cómo la llegada de las mujeres a este ámbito enriquece el trabajo también de la ingeniería? Bueno, también depende mucho de la persona, pero en general yo creo que nosotras como mujeres hay ciertos detalles que los consideramos muy importantes y que pueden aportar a la ingeniería. También cierta forma de organizar las cosas que puede servir para la ingeniería electrónica, la forma de abordar algunos problemas. Es como digamos complementaria con algunas formas de pensar de los hombres. Entonces creo que funciona muy bien y es muy complementario el trabajo que hacemos las mujeres en la ingeniería electrónica. Hay ciertos detalles, ciertas cosas que quedan muy bien cuando hay un grupo que tiene hombres y mujeres. Y en términos generales, en los grupos que tú recibes, ¿cuántas chicas se presentan para esta ingeniería? Sí, no son muchas. No son muchas todavía. No. Sí, es bastante reducida la cantidad. Sí, yo creería que estamos hablando de un 10 a 15%. Todavía. Bueno, esperamos sí, que ese porcentaje quisiéramos aumente, que subiera más. Porque tú eres un muy buen ejemplo gracias, de ser una ingeniera electrónica. Bueno, Margarita, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.